Así de Claro. simple. Bueno, sí, de hecho es una de las cosas que lo vuelven también un poco ilegítimo con la gente. Lo del tema del cementerio, el Urcupampa creo que es, ¿no? Sí. Bueno, eso sí, nosotros lo habíamos mencionado, pero es lo que destapa y lo que revela lo otro, que serían las cuentas offshore que tendría el señor Guarderas, que se antepone a lo de la consulta. Caso igualito para la gente que nos está escuchando, caso igualito al tema de Pandora Papers con el presidente Lasso. Alejandro, ¿por qué siempre este asunto de mezclar el activismo con la aspiración política? Yo no tengo nada en contra de aquello, no tengo nada en contra de aquello. Yo creo que más bien deben ser visibles, más bien creo que hay que hacerlo, pero sí he escuchado dos cosas. Te he escuchado a ti decir que te critican por eso y que te vinculan a una futura candidatura, que no lo vería mal, porque todos tienen derecho. Y se lo escuchaba también al señor Richard Barker, que hizo una marcha que lamentablemente tuvo 25 personas. Digo lamentablemente no por Richard, sino porque el objetivo era un asunto social, reclamar por la inseguridad. ¿Qué nos está pasando en ese asunto, Alejandro? Bueno, cuando yo empecé con el tema de Celi en el año 2019, ya me ponían de candidato a la Asamblea Nacional y nunca fui candidato a nada. Yo me lo he tomado en serio el activismo social, pero llega un punto de inflexión donde ya no cabe seguir de esto porque a la final la única forma de transformar las decisiones de los políticos es estando dentro. Claro, Es mi muy reflexión personal. totalmente. Yo no tengo que rendir cuentas sobre, valga la redundancia, cuentas en paraísos fiscales. Yo soy un hombre libre, yo tengo una cuenta en un banco, se acabó. Yo no tengo que rendir de cuentas a nadie. Mi vida personal ha sido ya escrutada hace más de 2 años. En todo caso, el activismo social da un paso, se abre el puente para pensar en desde adentro, hablando de Quito, y a tomar cartas en el asunto y decisiones que permitan que no exista un Urcupamba, que el interés superior de lo que significa el ser humano no sea el dinero, sino justamente la convivencia en armonía, la naturaleza y definitivamente la paz, en cuyo contexto yo creo que todo viene a ser legítimo. El señor Guarderas tiene que demostrar de que no es un beneficiario de cuentas en paraísos fiscales, cosa que sí lo es. Yo sí quisiera resaltar algo. Ya. El señor presidente de la República se deshizo de esas cuentas cronológicamente y eso es lo que le salva. El señor Guarderas hasta el día de hoy sigue siendo accionista de esta empresa que se llama Copa Inmobiliaria. Y este Ajá. documento no lo saca Alejandro Rodas de un Photoshop, lo saca de la Superintendencia de Compañías, que su información se actualiza cada 3 meses. Conclusión, el señor Guarderas tiene cuentas y es accionista de Copa, al igual que de Quevedo y Ponce, y por lo tanto no debía ser ni siquiera candidato a concejal de Quito. Oye, Alejandro, interesante lo que tocas, ¿no? Más que todo de la cronología sobre el tema de Pandora, que es interesante saberlo, y que se diferencia en el tema de Guarderas, que continúa siendo accionista de estas empresas. ¿Por qué no se presentó esto antes? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se esperó tanto? Bueno, yo te quiero decir que esta investigación, no me quiero lanzar flores porque eso la gente lo verá cronológicamente. Los que hicieron a partir de lo que yo denuncio en la Contraloría fueron la gente de Pichincha Universal, que aceleraron su reportaje y eso está bien, pero fue mi acción, porque yo ya tenía la información en varios tweets que yo demostré que lo que estamos hablando, que Guarderas es socio de Quevedo y Ponce, que Guarderas es socio de Copa, porque hay un sistema en Panamá que se llama Panama Data, más o menos lo que en Ecuador viene a ser datos seguros, y quien habla hizo esa investigación. Es más, me proporcionaron de Panamá la información. Esto del activismo social te crea enemigos y te crea también amigos, esos amigos silenciosos que te entregan información y te dicen, úsala de la manera que tú creas, yo te puedo corroborar de que la información es fidedigna y en el caso de Guarderas ocurrió aquello. Entonces, yo no lo publico por sacar ventaja de uno u otro momento, es simplemente porque Guarderas está expuesto al escrutinio público y yo me tomé en serio este tema de la participación ciudadana y sobre todo del control social, el control popular, el control que es necesario ejercer a esas autoridades que no nos dejan un sabor dulce, sino agridulce y a veces hasta amargo
de cómo llegó a hacerse de la alcaldía de Quito, de toda la poca transparencia, de la decencia, de la traición y todo lo demás. Entonces ese tipo de personajes a mí en lo personal me causan un poco de escozor, ¿no? Morales, el que le lanza el vaso de agua, Bedón, el calladito, el señor del Pozo, que vive de una empresa Villa Capria, mexicana, dedicada al tema de los lixiviados. O sea, ¿quién quita y tela por cortar? De largo. Y finalmente, el rol de los concejales del Consejo Cantonal es fiscalizar y legislar. Ni lo uno ni lo otro. Entonces, es una ciudad realmente descompuesta de sus autoridades. Yo creo que los ciudadanos son gente buena, noble, que confía en los políticos, pero hoy sí le han puesto un alto. Y lo de Guarderas es un hecho sumamente escandaloso. Siempre lo mencionamos en este espacio, que creíamos sinceramente que la forma como fue retirado el señor Yunda no era la más adecuada y que sentaba un precedente nefasto, porque de aquí a mañana un alcalde pone mal una coma, se reúnen, y chao. Alejandro, partiendo de esto, interpretaría que estás muy interesado en participar de elecciones, tú me dirás si sí o si no, y si no es así o si sí es así, ¿cuál es el futuro de Quito en la política? Es decir, hay una gran diferencia con Guayaquil y miren cómo es esto, ¿no? Quito, que es la mata de la política, no logra concatenar un proyecto a largo plazo, y acá en Guayaquil, ya tenemos un proyecto de como de 30, 40 y no sé cuántos años más. ¿Qué ocurre en Quito? En Quito lo que existe es una dispersión de movimientos y partidos políticos totalmente evidente. Bueno, hablamos de un sistema democrático que el problema tangencial viene a ser ese pluripartidismo perverso, que hay partidos de políticos cual equipos de fútbol. Y yo creo que lo significativo de esto es que no ha habido la intención de demostrar intereses colectivos. ¿Y qué quiero decir con eso? Donde se pongan los políticos de acuerdo, midan la vara. Ahí sí recojo los dichos de este señor Vivanco, que maneja la posta. Y entonces... Tú tienes puntos tocados con estos manes, ¿no? ¿Perdón? Tú tienes puntos tocados con estos manes, digo. Ellos conmigo, yo no. Ellos conmigo. Las élites conmigo, en realidad. Desde la Comisión Anticorrupción, pasando por la peste y terminando con los 7 pelagatos. Entonces, yo creo que aquí lo de fondo es deberse a los sectores de los cuales uno tiene afinidad. Y yo no tengo afinidad, lo digo abiertamente, con las élites. Yo soy un tipo irreverente, me he revelado permanentemente aquello, y sobre todo a esos grupos oprobiosos. Yo digo que tienen un sentido de hablar a nombre del pueblo, pero es para ellos el mensaje de siempre hacer las cosas y los beneficios siempre económicos, porque todo gira alrededor de aquello para un grupo determinado chiquitito del país, no solo de Quito. Pero te decía, el tema de la descomposición política es la falta de desinterés y de ese sentido de desprendimiento que es muy, muy complicado del ser humano. El ser humano por esencia es egoísta. El ser humano por esencia es mentiroso. Y yo lo que te quiero decir es aquí, ojalá, no es un tema de tirar encuestas, es un tema de qué hiciste para ganarte los méritos de ser candidato. ¿Qué se ha hecho? Entonces yo sí creo que tengo de méritos algunos, ¿no? Algunos. Lo de la Contraloría, del ex Contralor, iba a decir el ex PPL, todavía no lo es. De hecho, el día 15 de este mes fui llamado al tema de la audiencia de juicio, ya le van a sentenciar a Celi. Entonces, el hacer activismo social tiene un hilo muy fino hacia lo político, pero claro que...